aplicar como redondo. La pregunta que me hacía la doctora, ¿cómo vamos a trabajar esos rostros? Ahí primero hice una sesión de enzimas, el paciente bajó. Después pusimos Natural B con técnica de adipoestructuración. Así se trabaja el compartimento del piso de la boca con una cánula 20, que es la amarilla. 20G por 7 centímetros. Esta es la técnica de adipoestructuración trabajando los compartimentos grasos y vamos a trabajar marcaje mandibular. Esta misma técnica la realizo yo con enzimas, de las enzimas de Itefarma, pero siempre que vayan a aplicar enzimas hay que estudiar bien el producto. Estamos en compartimento graso. Al paciente, si se fijan, no se queja, no le duele, sino ya estaría gritando, y hacemos ese movimiento de canulamiento, perdón, y voy soltando el producto. Nos vamos hacia los joules. De igual manera son varios vectores depositando el producto. Y esto estimula ese compartimento graso que se encuentra lipomatoso o hipertrófico y nos crea un lifting y una bioestimulación con ácido hialurónico. Son pacientes difíciles que vemos del diario, quiere una masculinización. Que los estuve abriendo en lo que estuvieron en receso. Ahí va. Esta es una paciente donde trabajamos la fosa temporal. Es el mismo paciente del otro lado. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya están todos, doctores, para que ya despertaron? Escriban, por favor, presente. Ya nos falta casi 2 horas, bueno, 2 horas con 10. Y son prácticamente dos temas de la agenda que corresponde al programa de este fin de semana. Ok. Ya bien desayunados, bien despiertos. Viene la parte importante, una de las partes importantes, que son los puntos cefalométricos. Lo que ya les he tratado de decir, explicar, ya vamos a hacer el abordaje ya del tema. Los puntos cefalométricos en medicina estética son referencias anatómicas clave en el cráneo y la cara, que se utilizan para analizar la estructura facial. Doctor, no se ve la presentación, nada más se ve el video, ¿está bien? Ok. Ok, ese no era. Es este, más bien. Gracias. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya se ve, doctor, gracias. Perfecto, gracias. No, ya me perdí. Ok, les decía, los puntos cefalométricos en medicina estética son referencias anatómicas clave en el cráneo y la cara, que se utilizan para analizar la estructura facial y planificar los tratamientos estéticos. Apúntenlo, tómenle foto, porque eso también puede ser pregunta de examen. Estos puntos permiten realizar mediciones precisas en radiografías y trazar planos, lo que ayuda a evaluar las proporciones, identificar desarmonías y planificar los procedimientos. Fueron creados o ideados, más bien dicho, o descritos por los maxilofaciales en este campo, por los otorrinos también lo manejan mucho, los cirujanos plásticos no tanto, sobre todo para hacer las mediciones radiográficas, para hacer mediciones, inició en la parte de la radiología como puntos de referencia. Estos puntos representan estructuras óseas específicas y actúan como coordenadas para las mediciones. Aquí es ya hablar en el lenguaje de la medicina estética, como lo describe en este párrafo, son las coordenadas hacia donde nos vamos a dirigir. Por eso cuando
tienen sus clases con sus diferentes maestros, les hablamos de referencias anatómicas, que si va del triquion a la glabela, que si va al nasion, al rinion, al tip, supratip, subnasal. Es importante conocerlos, entenderlos y aprendérnoslos para poder todos hablar el mismo lenguaje. Ok, los puntos cefalométricos son una infinidad. No terminaríamos, yo creo que en esta clase, de hablar de mediciones, de hablar de ángulos, que si el punto S que viene en la silla turca, en la lateral de cara y cuello, perdón, en el AP de cráneo, etcétera, son mediciones que ya se han realizado desde hace muchos años en cirugía ortognática, en cirugía maxilofacial, tiene mucho que ver con las dimensiones verticales, con la oclusión dentaria, va muy relacionado a esta parte. Lo que corresponde a nosotros en medicina estética, puse únicamente los más importantes, las coordenadas más importantes para poder entender esas referencias anatómicas. ¿Cuáles son? El triquion, frente, glabela, nasion, dorso, punta nasal, columnela, punto subnasal, surco de la base alar, labios, surco mentolabial, el pogonion, el nation y cuerpo mandibular, gonion y ángulo mandibular. Los vamos a enumerar y los vamos a describir de uno por uno. Muchos tienen diferente nomenclatura, doctores. Luego en los congresos es el punto de referencia. Los han ido modificando algunas líneas, que una va de tal a tal punto antropométrico, ya depende del autor o depende de la técnica. Pero son nomenclaturas muy universales que alrededor del mundo es como nos vamos a lograr entender medicina estética o en cirugía. Porque el triquion va a ser el triquion aquí en China, ¿estamos de acuerdo? El pogonion va a ser pogonion aquí en China, y luego los leemos en los artículos, ¿y eso qué será? Ya los vamos a entender el día de hoy y va a ser la tarea que al final les voy a decir. ¿Crees que es el triquion, doctores? Punto en el plano medio sagital donde se inicia la línea de implantación del pelo. Aquí lo vemos arriba. Todos ubiquen en su persona el triquion. ¿Dónde ubicamos el triquion en alguien que tiene alopecia, doctores? Esa es una muy buena pregunta. En el punto de mayor como protrusión de la frente, Doc. Sí, es correcto, doctora. O también se decía que 4 dedos arriba de las cejas, del cuerpo de las Muchas gracias. Sí, muy bien. Ese sería el triquio, porque si el paciente presentara alopecia, pues vamos a decir de dónde nace el cabello, ¿no? Tiene cierto grado de alopecia, que es un punto de referencia o de importancia. Ahora que vamos a ver la regla de los tercios, a ese paciente pues nos vamos a quedar cortos si el nacimiento del cabello está por acá. Entonces, ahí que sugerimos también para armonizar, injerto capilar, porque estamos perdiendo esa parte estética. Todo es importante, como decíamos hace rato, ¿no? El integrar todos nuestros conocimientos en medicina estética. Ya volvió a fallar esto. Ok, ya. Ok. Siguiente punto es la glabela. ¿Qué entendemos como glabela? A la zona lisa y prominente del hueso frontal ubicada en la línea media justo entre los arcos superciliares y encima de la nariz, la región glabelar. Todos ubiquen la glabela en su persona. Estos son los de los más facilitos. Vamos a borrar aquí.
Siguiente punto es el nasion. Es ese punto anatómico localizado entre la unión de los huesos frontal y los huesos nasales. Localicen el nasion, todos. Este tampoco tiene gran ciencia. Son puntos antropométricos, son coordenadas a nivel universal para poder entendernos o poder trazar nuestras líneas de referencia y nuestros ángulos. Aquí hablamos de las líneas es una línea en corte sagital. Hablamos de otro punto hacia su derecha que se llama eurión. Es el punto más lateral del neurocráneo y punto más cóncavo en el proceso mastoideo del temporal. Todos vayan con su mano hacia la región temporal. Es lo que la gente le llama la sien. Es el punto más cóncavo del proceso mastoideo del hueso temporal o de la región temporal. Ahí hablaríamos de un eurión. Cuando el paciente de igual manera tiene alopecia, alguna situación y queremos hacer un reposicionamiento de la región temporal, ¿hacia dónde vamos a dirigir nuestra cánula? Hacia el eurión. Porque luego nos puede tocar cualquier paciente, nos confundimos. Como ejemplo, cuando las pacientes se depilan la ceja, quienes ya inyectan, quienes ponen toxina. Yo al principio decía, caray, ¿y aquí dónde es? Bien fácil, vamos a ubicar los rebordes supraorbitarios, vamos a ubicar el nasion, la glabela. Es la forma como nosotros nos vamos a dirigir, o ahora con los delineados permanentes, que ya no sabes cuál es la ceja original o dónde estaba. Nos vamos a ubicar con el reborde supraorbitario y con esas estructuras. Ok, eurión, se los pueden preguntar en examen, estos que no son muy comunes. Siguiente punto, que es el supraorbital, es el punto más prominente, ahí me faltó, es un punto de referencia encima de la cuenca ocular, digamos, sobre el reborde supraorbitario, es el punto más prominente del reborde supraorbitario. Todos tóquenlo con su dedo, supraorbital. Siguiente coordenado, siguiente punto, es el ectoconinquio y su contraparte, el endoconinquio. Es el punto más lateral, ectoconinquio, y el punto más medial del reborde de la órbita. Estaríamos hablando de los cantos. Tóquense todos el canto externo con su dedo y ahí estaríamos hablando del ectoconinquio. Ahí trazamos generalmente una línea que va a la comisura, todos háganlo, hacia el Shelion. ¿Sí lo ubican? Y es una de las líneas para hacer una armonización facial o hacer una proyección zigomática. Ya lo vamos a ver. Estas líneas, para que no se confundan, son las líneas de los cantos internos y canto externo. Siguiente punto cefalométrico es el sigion. Es el punto más lateral del arco cigomático. Todos localicen el arco cigomático, tóquenlo con su dedo índice derecho o izquierdo, van a seguir el contorno del hueso cigomático y van a ver ese punto, una prominencia que es el sigion. Esa es la zona del primer punto para realizar una sustentación facial o una colocación de ácido hialurónico reticulado en puntos de anclaje. El que me preguntaban hace rato y que platicábamos con aguja. Va precisamente en sigion, 1 centímetro hacia medial va el siguiente sobre el reborde del hueso cigomático. ¿Hasta aquí dudas? Siguiente punto es el pronasal. Todos toquen la punta de su nariz. Ese no tiene ninguna ciencia. Es el pronasal. Ya depende del tipo de nariz que tengamos. El siguiente punto es el alar, que se refiere al ala de la nariz. Tampoco es complicado aprenderlo.
El siguiente punto, yéndonos hacia inferior, es el gonion, no, perdón, hacia la derecha, el gonion o ángulo goniaco. Ángulo goniaco o ángulo mandibular es el punto antropométrico situado en la parte más inferior, posterior y lateral del ángulo externo de la mandíbula. Este punto es súper importante cuando hacemos de igual manera colocación o aplicación de ácido hialurónico reticulado, cuando hacemos colocación de hilos de la marca que ustedes quieran. Vamos a tomar el gonion como referencia, vamos a aplicar, de hecho el hilito va en gonion, la punción donde va a ingresar el hilo, y en esa parte vamos a anudar o a regresar los hilos hacia superior, hacia la zona del óvulo, hacia esa dirección. En el gonion es donde vamos a trazar esa línea del contorno mandibular hacia el mentón. Es una de las líneas más importantes que nos delimitan el tercio inferior del área facial o del rostro. Este de sí o sí lo tenemos que ubicar. Todos toquen el gonion. Tenemos que entrenar nuestra mano, nuestro dedo para poder identificar esos puntos de referencia, y ya a medida que van avanzando en la medicina estética se les va a hacer más fácil ubicarlos en estos pacientes. Incluso en pacientes que ya tienen exceso de peso en cuestión de productos, el overfile que comentábamos, es difícil encontrarlos cuando ya traen lipotransferencias faciales, cuando ya traen excesos de bioestimulantes, esas caritas pesadas, cuando ya tienen mucha flacidez, mucha elastosis. Tenemos que ubicar esos puntos porque ahí es donde es nuestra referencia de aplicación de producto. Ok, siguiente punto, el chelion es el punto ubicado en la comisura de la boca, que son las comisuras. El chelion es como el ectoconio y endoconquio. Es que como no son muy comunes que los digamos Siguiente punto es el pogonio, que es el punto más prominente del mentón. Todos tóquenlo. Es otro punto de aplicación de ácido hialurónico reticulado, que quedamos a qué nivel va aplicado para hacer mentón. ¿En qué capa? Supraperiósteo, es correcto, doctora, muy bien. Y que ya depende si es un mentón masculino o femenino, es el número de puntos y la localización, si va a ser más triangular, si va a ser más cuadrado. De todas maneras, les voy a pasar diapositiva. El nation luego se confunde con el pogonium, siempre lo preguntan. Aquí hablaríamos de que es el punto más inferior de la mandíbula. Todos tóquenlo. Con el dedo índice van a tocar el pogonium y con el dedo pulgar el nation. Ya con este ejercicio se los aseguro que no se les va a olvidar. Y la primera tarea va a ser su fotografía de frente, donde van a ubicar estos puntos cefalométricos, y de perfil, donde van a indicar esos puntos cefalométricos en ustedes. Y cada que nos llegue un paciente vamos a hacer ese ejercicio de ubicar todos estos puntos cefalométricos, porque en base a esto, si lo aprenden de esa manera, vamos a poder entender toda la planimetría y la angulometría facial que nos va a funcionar para la medicina estética. ¿Hasta aquí dudas, doctores? Ok. El triquion, ya lo vimos, es el punto que demarca la línea del cabello. Hay una línea que se llama frontotemporal. La glabela es el punto más prominente de la frente. Los arcos superciliares, que es la parte de la prominencia ósea que palpamos. Siempre palpamos estas estructuras óseas, por eso es importante entender la anatomía de los huesos. Sobre todo en pacientes ya de más edad, de 60, que vienen cuando ya se les cayó la cara, debemos de tomar estas referencias como base, porque esto marca la pauta que hagamos un buen tratamiento y no nos salgamos del plano donde va nuestro producto, nuestro bioestimulador, nuestro ácido hialurónico, nuestro hilo.
Los arcos superciliares, el nasion, que damos que es el punto formado por la sutura frontonasal, los cantos del reborde orbitario, pómulos y zigoma, que es el punto más lateral del arco zigomático, que es un punto de aplicación de ácido hialurónico en su parte más lateral. Pronasal, que es la punta nasal, base alar. Punto subnasal no venía en la primera imagen, pero es el punto más posterior y superior de la curva nasolabial. Aquí también hacemos referencia del tip y del supratip. La columnela, que viene más adelante la parte de nariz. El scheilion o schelion, que es la comisura de los labios. El labio con su margen cutáneo del vermellón de los labios. Y la cresta filti, que es la línea blanca, y el filtrum. Como ven, son muchas nomenclaturas. Me regreso a la anterior. Con estas que dominen y se sepan es más que suficiente. Bueno, a quien estaba anotando. Ok. En la imagen que se van a tomar lateral, de igual manera, van a ubicar el triquion, la glabela, el nasion, el rhinion, este tampoco venía en la otra, digamos que es la parte central de la nariz, o lo que le llamamos radix, que es un punto donde vamos a colocar ácido hialurónico en la rinomodelación para darle mayor proyección, para darle esta curvatura, porque muchos inyectamos o queremos inyectar la glabela o hacia el nasion y dejamos una nariz que no es estética, parece una línea en el nasofrontal, la dejamos prácticamente de 90 grados. La posición del ácido hialurónico o la posición de la aguja debe ser en el rhinion, hacia el radix, así lo manejan los libros o las técnicas de rinomodelación. Ya hablando de estructura facial, es el supratip, el tip, la punta nasal, el subnasal, stomion, bogonion, mentón y punto cervical. Es donde termina el piso de la boca e inicia el cuello. Como les digo, cada imagen trae una que no trae a la otra, pero con que se queden con la primera, que ya le tomaron foto, se las voy a mandar. Con eso es más que suficiente. Las demás son variantes, son otras denominaciones dentro de lo mismo, pero que no se confundan. Triquion, glabela, tragion, por ejemplo, acá lo menciona como tragion y no como trago. El nasion, el rhinion o rhinon, punto columnelar, que sería la columnela, la punta, el tip, supratip, ala, el subnasal, que es la comunicación donde termina la columnela e inicia el vermellón, vermellón superior, vermellón inferior. Yo no conocí esa denominación de vermellón inferior hasta que empecé a leer sobre esto. Surco mentolabial, bogonion, nation, el mentón y punto cervical. Entonces, así va a ser más o menos la tarea, una foto de frente, una foto de perfil, donde van a ubicar todos los puntos cefalométricos. Tómenle foto, analícenlos. Esta es la imagen con la que me quedo, que aprendan y ubican todos los puntos cefalométricos. Ok, ¿hasta aquí dudas, doctores? No, doc, todo bien. Ya podemos hacer examen y los ubican sin ver. Ok, vamos ahora a los tercios faciales o también llamada ley de los tercios. Vamos a dividir el rostro en 3 tercios. Un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. De aquí parte todo el concepto de la armonización facial, de los tratamientos faciales, que los dividimos
tercio superior, tercio medio, tercio inferior. ¿Cuál consideran en su práctica clínica que es el tercio más difícil o más complicado de abordar? El tercio inferior. Muy bien, es correcto. ¿Y cuál consideran ustedes que es el más sencillo de abordar? Y el más barato. Tercio superior. Superior. El tercio superior es correcto, que requiere toxina, generalmente. Sí, efectivamente el inferior, recuerden que son 11 músculos de la expresión, del tercio inferior para la boca. Tienen diferente función, diferente inserción, salvo que se insertan en el modiolo, los compartimentos grasos, se cae, se retraen los ligamentos, bueno, se cuelgan los ligamentos, perdón, y es, a mi punto de vista, el tercio más complicado es el inferior. Ok, el tercio superior va del triquion a la glabela, y ahora sí sabemos qué es la glabela. El tercio medio va de la glabela al subnasal, y el tercio inferior va del subnasal al mentón. ¿O cómo se llama ese, ese punto del mentón? ¿Al pogonion o al nation? Pogonion. Sería estrictamente al nation, pero se te habla en anatomía mentón, ¿ok? Porque abarcaría los dos. Muy bien. Esta es la regla de los tercios. Estos tercios deben de ser prácticamente iguales. Estas medidas tienen dos inconvenientes. Una de ellas es que la línea del cabello es muy variable. Lo que les decía, el triquion no es el mismo en todos los pacientes, o hace 10 años, 20 años. Y la glabela es una localización subjetiva, sobre todo en aquellos casos donde se encuentra poco marcada. Pero tocando, palpando, podemos localizar la región glabelar. A eso me refiero con la palpación de su paciente, que estemos acostumbrados a nuestro dedo ir ubicando ese plano, ir ubicando esa referencia anatómica. El tercio inferior también se puede dividir del subnasal al estomion superior en un tercio. Esta es pregunta de examen también para labios, porque aquí hablaríamos del subnasal al estomion, que sería, bueno, desde el subnasal al bermellón es un labio blanco. Del bermellón al estomion es el labio rojo. Pregunta de examen, es un tercio del labio superior y 2/3 el labio superior. Aunque aquí, bueno, hablamos en tercio, pero eso también se las pregunta. ¿Sale? Hablando de labios, porque aquí esta imagen es para el tercio inferior, pero en labios es la misma, es la misma relación. El labio superior es un tercio y 2/3 el inferior. Eso anótenlo y pónganle ahí, márquenlo. Que esta clasificación es más para ortodoncia. No hablamos de las clases 1, clase 2 y clase 3 de prognatismo, retrognatismo. Que muchas veces cuando hay este problema queremos inyectar mentón, cuando realmente lo que está excedente es el maxilar y tienen que recortarlo. Contrario a cuando presentan la sonrisa gingival, se cansa el paciente de acudir con nosotros, ahí el problema es que tiene una clase 2 y tiene que someterse a cirugía maxilo. Son pequeños detalles que debemos tomar en cuenta, hay que ponernos a leerlo un poquito. Y bueno, los tercios faciales nuevamente se obtienen dividiendo la cara, trazando líneas. El tercio superior se extiende desde el, ahí está mal escrito, triquion a la glabela. El medio de la glabela hasta la espina nasal inferior, o también llamado el punto subnasal. Y el inferior de la espina nasal hasta el mentón. No dice ni gonio ni nation, es mentón. Estas medidas, doctores, deben de ser iguales. Y lo que mencionábamos de la clasificación del tercio inferior o también de los labios, que no lo refiere la diapositiva, un tercio para el superior y 2/3 para el inferior. Cuando hacemos nosotros una armonización y queremos aplicar
ácido hialurónico en labios, cuando dejamos los famosos labios en salchicha, estamos rompiendo esta relación de 1/3, 2/3. Y dejamos el labio superior a veces mucho más grande que el inferior. Ahí es donde ya entra esta ley de los tercios, nos empieza a dar ya una idea de cómo debemos nosotros de realizar esa armonización facial sin exceder. Oye, pero mi paciente quiere el labio más grande. Volvemos a lo mismo, se le explica, se le dice, tu labio superior debe ser 1/3 contra los 2/3 del inferior. Sí, son pequeños detalles de antropometría que ya debemos de tomar en cuenta en todos nuestros pacientes. ¿Qué hacemos si el labio superior tiene un sobrellenado, doctores, de ácido hialurónico? Les llega a una paciente con un labio por ningún lado y quiere una solución al problema. ¿Qué le van a hacer? Probablemente hialuronidasa, doctor, como dice la doctora. Es correcto. ¿Cuántas sesiones de hialuronidasa para poder, lo pongo entre comillas, deshacer esos labios mal hechos? Las que sean necesarias. Exactamente, un promedio de 3 y descansamos. ¿Cada cuándo aplicaríamos esa hialuronidasa? Cada mes. Puede ser 2 a 3 semanas. Pero también, doctor, depende el producto. A lo Exacto. pronto que dijo, cuando usted estaba con Ferreira, y ellos usaban mucho los metacrilatos. O sea, había ácidos hialurónicos reticulados, ha de haber conocido Piel G2 de Curabiol, y ese tenía un polimetil metacrilato y no lo decía el laboratorio. Hasta después, por eso lo descontinuaron. Y entonces, ¿qué pasa a deshacer? Aparte de la fibrosis que se forma, solo con cirugía. Exacto, hay que hacer cirugía en algunos casos. Sí, mucho paciente, yo aquí he contado 4 con polimetil metacrilato en labios. Les paso el ultrasonido y pues ahora sí que da toda la imagen de un PMMA o de una silicón. Una de ellas sí ya se hizo su cirugía de queloplastia y pues estaba decepcionada porque quedaban muy delgados. Sí, hay mucha complicación, formación de granulomas. Incluso el granuloma lo podemos hacer hasta con hialurónico. Y sí, esa etapa oscura de la medicina estética todavía hace 10 años dejó muchas complicaciones en México. No solo en México, en muchos países. Entonces aquí sí, ese labio no lo toquen, sugiéranles aplicar hialuronidasa. Yo les digo, les comento, viene gente de allá que lo que platicamos de estas pacientes, se fueron a Los Ángeles, o a veces van médicos al garage y les hacen ahí el tratamiento y no saben ni qué les inyectaron. O quieren ligeras, dicen ellas, correcciones en el labio porque dejaron asimetrías. Yo en lo personal les digo, ¿cuánto tiempo dispones aquí? Siempre vienen 2 semanas, 3, bueno, una sesión de hialuronidasa y cuando vuelvas a regresar, otra. Lo ideal son 3 cada 2, 3 semanas para tratar de disolver ese ácido hialurónico. Pero ahí es importante aplicar ultrasonido para ver la calidad del tejido, porque sí puede ser un granuloma. No, la imagen nos puede decir muchas cosas, pero sí se llegan a bajar con hialuronidasa. Algo, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí dudas? Doctor, y también yo creo que mi edad, mi generación, por ejemplo, esta compañerita, la doctora que decía tiene 28 años y bueno, está muy bonita y se está perfeccionando, pero antes se hacían cosas y porque estuvo de moda, estamos hablando alrededor del 2000, por ahí cuando empezó medicina estética, y yo veo ahora con el proceso de envejecimiento, traen unas tosis, pero se les ve el relleno que parece testículo, la verdad. Entonces, y tú les preguntas si traen algo y no, jamás se han hecho nada. Y tú puedes palparlo hasta que ya interrogas bien, porque las personas de mi generación era un tabú reconocer que tu belleza no era natural, ¿no? Así es, no quieren decir. Y por eso muchas veces las complicaciones. Siempre es importante que se ha hecho tratamientos estéticos. No, ¿cómo que no? Y se te ve la migración del producto.
Es importante esa parte de interrogar al paciente, que nos diga la verdad y plásmelo en el expediente clínico. Paciente refiere no haber realizado producto por tratamiento, sin embargo, en la exploración, en el ultrasonido, observo esto. Fírmele. Y ahí es donde sueltan la sopa. Pero sí, nos vamos a enfrentar a este tipo de pacientes que nos buscan para obtener un mejor resultado, para hacer una corrección. Y ustedes, los que van empezando, los que estamos en esto, los estamos viendo más frecuentemente. Así es de que aplíquense, doctores, en el manejo de complicaciones y de correcciones. Y en todas las áreas de la estética. Muy bien. Los tercios faciales continuamos, de que deben de ser de la misma medida. Si tienen un espejito a la mano, vamos a medir nuestros 3 tercios y vamos a anotar cuánto mide cada tercio. No alcancé a hacerles el ejercicio escrito en la clase, pero aquí debía haber puesto una foto de paciente, que es lo que debemos de realizar en nuestra consulta, para poder decirle al paciente, caray, pues te falta tercio inferior, vamos a colocar mentón. Casi siempre es el superior o el inferior, ¿no? Que es la parte no tan objetiva de la ley de los tercios. ¿Ok? Ya no entramos tanto en detalles, si no, no vamos a terminar. La ley de los quintos, hay a quien le gusta más esta otra clasificación. La ley de los quintos, para valorar las proporciones transversales, se usa la regla de los quintos. Se divide la cara sagitalmente en 5 partes iguales. Cada uno de los segmentos debería medir la anchura del ojo. El primer quinto es la anchura intercantal, que debería de coincidir con la anchura nasal. Todos chéquense de canto a canto si traen su vernier a la mano. Se me olvidó decirles ayer que si tenían uno para hacer el ejercicio, pero más bien lo van a hacer de tarea. Vamos a medir cuánto mide de canto a canto y esa medida debe de ser el ancho de la nariz. ¿Con cuánto sí corresponde? Como dicen, hacia el tanteómetro, doctores. Ustedes mismos. Como les digo, son cánones de belleza ya estandarizados, puede variar, nunca vamos a llegar a esa perfección. Puede que va a haber personas que sí lo logren, va a haber quien no. Esta es la ley de los quintos. Eso les queda de tarea para que lo chequen, se midan, tomen la foto del paciente. A mí se me hace más práctico imprimirla blanco y negro, mínimo como sea, pero hacer el trazo con una regla, con una pluma, y así empezar nosotros a perderle el miedo a todo esto. Hay otra proporción o llamada dimensión vertical. Les digo, son muchísimas líneas, puse las más importantes, las más relevantes en armonización facial. Se toman medidas desde el trago. Vamos a hacer este abanico. La primera línea va del trago al canto externo del ojo. Tomamos una reglita y lo hacemos. Otra línea del canto a la punta nasal. Otra línea del trago a la comisura. Y otra línea del trago al mentón. Y se comparan para buscar la relación 1-1. Este estudio de la dimensión vertical lo vemos en personas, lo que les comentaba, se pierden huesos, se pierden dientes y se altera radicalmente el tercio inferior. Este es un estudio que no tanto que yo lo esté realizando, lo voy a reaplicar con Revofil para el siguiente año, donde recuperamos esta dimensión vertical. En un paciente X, a lo mejor aquí me mide 1.3, 1.4, esta segunda línea. Y la del tercio inferior me bajó a 0.5. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que se perdió la dimensión vertical, debe ser 1-1.
¿Por qué? Porque la paciente perdió 3 muelas, tiene un implante, o porque el YUL, por lo que ustedes quieran. Y el rejuvenecimiento del tercio inferior consiste en la recuperación de esta dimensión vertical. Tenemos que reposicionar con adipoestructuración con ácido hialurónico. Aquí sí ponemos unos puntos de anclaje en la comisura con ácido hialurónico. Empezamos a trabajar desde proyección del mentón para levantar la estructura, desde el temporal para levantar la estructura, y pasamos a lo mejor de 0.5 a 1. No vamos a lograr el 1.4, pero estamos recuperando esta dimensión vertical, hablando en cuestiones aritméticas y de medidas, y la paciente mejora. ¿Y con cuántas jeringas creen que ponemos de ácido hialurónico reticulado? 1. Ahí les conté el chisme y no debería de contárselo, ¿no? Sí, es un estudio que están realizando ahí en Colombia y da muy buen resultado para tercio inferior. ¿Sale? Entonces, proporción o dimensión vertical, yo en mi vida lo había escuchado hasta que se me hizo algo bastante interesante. Y si esa paciente trae un trabajo dental mal hecho, pues la mandamos a que lo corrija, y de ese 1 lo podemos corregir a 1.3 y ya estamos recuperando esa dimensión vertical. Aquí la importancia del tercio inferior, por eso es difícil el tercio inferior. Ok. Bueno, vamos a continuar con lo que sigue. Y ya no veo. ¿Dudas hasta aquí, doctores? Yo sé que es mucha información, pero está muy interesante la clase si lo entendemos desde esa perspectiva. Conclusión, ley de los tercios, en la parte anterior, parte lateral, tercio, tercio, tercio. Si hacemos una medición de acuerdo a nuestras coordenadas, a nuestros puntos cefalográficos, deben de medir exactamente lo mismo. Puede variar, sí, por algunas situaciones, por pérdida de grasa, por laxitud de los ligamentos, y esa es la importancia en la armonización facial, en el rejuvenecimiento que queremos lograr de nuestros pacientes o el reposicionamiento del tejido. La ley de los quintos, de canto a canto, y debe de cuadrar toda el área facial. Ok. Nuevamente, para que no se les olvide, la cara en el plano medio sagital se divide en 5 partes iguales. Cada una de estas partes equivale a la amplitud de un ojo. Es decir, que la anchura de un ojo es la quinta parte de la cara. La ley de los tercios nos dice que la altura facial se divide en 3 partes. Ya con esto no se les va a olvidar. Desde el triquion a la glabela, el tercio medio de la glabela subnasal y el tercio inferior de subnasal a inferior. Hablamos ahora de las líneas. Son también una infinidad de líneas que nos mencionan los libros, nos mencionan los artículos, nos mencionan los plásticos, los maxilofaciales, etc. La primera línea, que es la línea de Frankfurt, yo creo que todos hemos escuchado hablar de la línea de Frankfurt, es una línea horizontal que se extiende desde el borde superior del conducto auditivo externo hasta el borde inferior del reborde infraorbital. Todos toquen el reborde infraorbitario con su dedo índice izquierdo y derecho. De ahí parte la línea de Frankfurt hasta el borde del conducto auditivo externo. Es una línea recta. La posición correcta del paciente durante el análisis facial, principalmente para la obtención de fotografías, es cuando la línea de Frankfurt se encuentra paralela al piso. Ahí es cuando hacemos trampa con las fotos. Yo ahí tengo una foto mal tomada de la paciente modelo. Inclinó un poco la cabeza y ya no estamos haciendo que la línea de Frankfurt sea paralela al piso. Por eso es importante este tipo de línea, marcarla en nuestros pacientes también, para tomar ciertos puntos de referencia, sobre todo en área cigomática.
La línea de Frankfurt fue establecida en 1884 durante el Congreso Premundial de Antropología en Frankfurt, Alemania, y como ya se menciona en la diapositiva anterior, va desde el borde superior del meato auditivo, que es el porion, al borde inferior orbitario, en un plano horizontal o aurículo orbital. Esta no tiene ninguna ciencia. Y aquí creo que solo les puse 3. Otra que es la línea de González Ulloa, que es una línea que va desde el nasion, si se acuerdan dónde va el nasion, perpendicular a la línea de Frankfurt. Esta es la de González Ulloa. Los que están anotando pueden tomar foto. Esta sí la llegan a preguntar. También la línea de Frankfurt la pueden llegar a preguntar. La línea de Riesch es la línea de la unión cutáneo-mucosa del labio inferior, paralela a la línea de González Ulloa. O sea, vamos en el borde vermellón hacia la parte del mentón. Esta línea de Riesch es muy importante analizar la oclusión del paciente antes de considerar la cirugía del aumento de mentón. Oclusión es cuando mordemos, la mala oclusión, cuando hay bruxismo, que los dientes no caen uno sobre el otro, a eso se refiere. Por eso a mí, les soy bien honesto, mi coco es el tercio inferior. Y mucho problema dental es el que no nos ayuda a los estéticos o a veces hasta a los plásticos a mejorar. Ahora que están muy de moda las carillas, que a mí ya me mandaron por un tubo casi, que ¿cómo que te vas a poner carillas? ¿Por qué vas a hacer mala oclusión? Estamos creando alteraciones de este tipo, o bruxismos, pero bueno, ese es otro tema. Ok, la línea de Ricketts, doctores, esta también es del diario con nuestros pacientes, sobre todo cuando vamos a hacer rinomodelación, cuando vamos a hacer labios, cuando vamos a hacer mentón. ¿Cuál es la importancia de la línea de Ricketts? En todos sus pacientes, en la proyección lateral, en su fotografía lateral, la tienen que marcar. Y todas estas líneas son las que nos van a dar esos ángulos, que es lo que la siguiente diapositiva. Pero la línea de Ricketts tiene la importancia en la mejor estética, ayuda a lograr un perfil facial más atractivo y más armónico, a disminuir la apariencia de la papada, a mejorar la proyección de la nariz y del mentón. Lo que les decía hace como una hora, ya hablamos de proyección, ya no hablamos de rellenos, ya no hablamos de aumento de labios, ya no hablamos de relleno de mentón, de rellenar nariz, no, es una proyección de nariz, proyección de mentón, proyección de labios. Todo esto en base a la línea de Ricketts. Los resultados equilibrados permiten comprobar cómo se alinea el rostro después de un tratamiento para asegurar que las estructuras faciales estén en proporción. Ahora ustedes díganme unos Russian lips, ¿cómo van a estar en relación a la línea de Ricketts? Acá lo dice abajo. Mi respuesta sería sin comentarios. Sí los hago también, pero van a sobrepasar esa línea. La proporción ideal del labio con la línea de Ricketts, según el doctor Ricketts, el labio superior idealmente debe de estar a 4 milímetros por detrás de la línea. ¿Qué pasa con estas pacientes que traen un megalabio? Están rebasando la línea de Ricketts, que es de la punta nasal al mentón. Se me olvidó ponerlo en la diapositiva. Que estamos ahí saliendo de ese canon de belleza, doctores. Lo que decíamos, hialuronidasa. Bueno, la paciente así los quiere, perfecto. Dice, y aproximadamente, dice, el labio superior debe estar aproximadamente 4 milímetros detrás de la línea y el labio inferior debe de estar 2 milímetros por detrás de la línea. Aquí se realizó una proyección del labio, ya se encuentra, sí, en la línea, pero es un aumento, una proyección muy sutil, sí.
fuera un Russian Lips, rebasaría esa línea. ¿Sí? ¿No se me perdieron? ¿Todo bien? Ok. Ahora vamos a hablar de los rasgos faciales y del triángulo de Powell. Llamado también el triángulo estético de Powell, es un análisis rápido y simple teniendo como puntos de referencia la frente, la nariz, los labios, el mentón y el cuello. En la tabla resumen se observan las medidas promedio. También esto casi no lo preguntan, no, creo que no es mucho en los exámenes, pero sí es necesario que lo sepan. El primer plano es el facial, donde se une la glabela al pogonio. A ver, todos váyanme siguiendo. Ese es, no, acá está. ¿Todos, doctores, no se me pierden? No. La segunda línea, que es la nasofrontal, parte del nasion y es tangente a la glabela, es esta. Y aquí nos va a dar un ángulo. La tercera línea, dorso nasal, pasa por el dorso nasal, pero ¿qué tal que aquí tiene una jiba? Bueno, vamos a ver primero lo normal. Es esta. La tercera línea pasa por el dorso nasal, es esa. La cuarta, plano estético de Ricketts. Quedamos que de la punta nasal hacia el mentón, me fui chueco, perdón. Y la 5, que es la mento cervical, desde el mentón blando hasta el ángulo del cuello, que es esta. Triángulo de Powell, análisis de las principales masas estéticas de la cara, frente, nariz, labio, mentón y cuello. Esto es lo que nos analiza y en base a las líneas que acabamos de trazar, nos va a dar el ángulo nasofrontal, el ángulo nasofacial, el ángulo nasomental y el ángulo mentocervical. Hasta aquí, doctores. Es mucha información, lo marca el programa. Este triángulo de Powell, en base a esas 4 líneas trazadas, de acuerdo a nuestras coordenadas que ya entendimos, nos van a dar esos ángulos. Los que ya aplican rellenos y los que no también, que ya deben de aplicar los doctores, ya estamos entendiendo la magnitud del sobrellenado de ácido hialurónico en la cara. ¿Sí o no? ¿Qué narices estamos fabricando? Y eso que nos faltan las líneas que van hacia los pómulos. ¿Qué mentones estamos fabricando? ¿Qué labios estamos fabricando? Estamos saliendo de esos cánones. ¿Por qué? Porque son modas. Como ya dijo la doctora, hace 10 años, 20 años no era lo mismo que ahora. Ok, lo mismo del ángulo nos da, tómenle una foto, nos da cómo seguir esas coordenadas, perdón. Se traza el plano facial sobre los tejidos partiendo de la glabela hasta el pogonium, es la primera línea, cuyo rango oscila entre los 80 y 95 grados. Segundo, se dibuja una línea tangente a la glabela hasta el nasion. Se traza además la tangente al dorso nasal y ambas líneas forman el ángulo nasofrontal, que debe de ser entre 115 y 130. Ya sería una exageración en cada paciente hacer este análisis, yo creo que nos llevaría horas, doctores. Es importante que lo sepamos, pero para mí es más importante que tracen esas líneas y que si ya sabemos que rebasamos esa línea, estamos sobrellenando, o si no llegamos, nos quedamos cortos a esa línea, es que hay que aplicar relleno, hay que bioestimular.
con eso que entiendan de toda esta parte de la armonización facial. Tercero, se mide el ángulo nasofacial formado entre el plano facial y la línea tangente al dorso nasal y tiene una norma de 30-40 grados. Cuarto, se traza la línea nasomental en intersección con la línea del dorso de la nariz y forma el ángulo nasomental que tiene una norma de 120 a 132. Y quinto y último, se traza esta línea en el punto cervical al mentón y el ángulo mentocervical se forma en la intersección de esta línea glabella pogonion con la línea trazada tangente al área submandibular que pasa por el punto C. Bueno, esto es cuando el pacientito tiene muy pronunciado o hay falta de mentón, se ve más o se ve menos. Nuevamente, el triángulo de Powell nos habla del ángulo nasofrontal, esto sí se los preguntan en exámenes, que es de 115 a 130, que nos habla mayor a 130, poca proyección nasal, y menor, una sobreproyección nasal. El ángulo nasofacial, 30 grados en mujeres, 4 en hombres, también nos habla de una poca o mucha proyección nasal. El ángulo nasomental de 120 a 132 define la relación de los labios con el mentón y un aumento de perfil sobre el rango o un bajo perfil sobre el rango. Esos brush and lips que hacemos, estamos por arriba del rango. Al igual que el ángulo mentocervical es el que nos dice lo del prognatismo, retrognatismo, lo que les mencionaba del clase 2 y clase 3. Esas caritas que parecen así como de pescado que no tienen mentón, o esas caritas que tienen aparentemente, bueno, tienen sonrisa gingival y el maxilar superior muy pronunciado. Esa es una clase 2 y clase 3. Que no vamos a corregir con medicina estética, tienen que realizarse una cirugía maxilofacial, pero podemos ayudarles con toxina, podemos ayudarles con ácido hialurónico, pero el tratamiento ideal es quirúrgico. Anótenlo, doctores, tómenle fotos. Igual, ángulo nasofrontal 115-130, nasofacial 30-40, nasomental 120-132 y el mentocervical de 80-95. Esto ya lo vimos, la inclinación del dorso nasal, ya no lo hago tan repetitivo, solo que se sepan las medidas y cómo se traza el triángulo de Powell, que es la interferencia de todas estas líneas de acuerdo a las coordenadas que ya hablamos. (115-130), ángulo de Legan, ya no nos metemos en más detalles. Las cejas también tienen sus coordenadas, no voy a entrar tampoco en detalles, con que sepamos identificar por tercios, por ley de los quintos. Los labios, la estructura anatómica, siempre les digo a mis alumnos, tenemos que hablar el lenguaje de la estética, el surco nasolabial, las columnas, el filtro, el arco de Cupido, el reborde, el bermellón superior, bermellón inferior, comisuras laterales y el surco labiomental, que es este inferior. Recuerden que el labio, la relación es 1/3 el superior, 2/3 el inferior, que al igual que el tercio inferior, 1/3, 2/3. Plano de Riedel, ya no me meto en plano de Riedel. Línea de Ricketts, ya la sabemos. El labio superior debe estar a menos de 4 milímetros, labio inferior a menos de 2 milímetros. Esta sí se las preguntan en el examen. Naso-mento-labial es lo que nos da esa relación. Generalmente la línea de Ricketts sí la trazamos en todos los pacientes cuando vamos a hacer rinomodelación, proyección de mentón y de labios.
el meridiano de González Ulloa, que es paralelo a la línea de Frankfurt. Con esas que se sepan es más que suficiente. Los marcajes que les comentaba para realizar los tratamientos, en este caso de proyección cigomática, pero como ya vimos, el punto más lateral del cigoma es donde va nuestro primer punto de anclaje. Línea de Frankfurt, línea de González Ulloa, plano recto, convexo, cóncavo. Ya no entro en detalles con esto, doctores. Creo que lo más importante fue lo que les di. Línea de Ricketts, cuando se habla de los diagnósticos de oclusión dentaria, son varias líneas que se trazan, que no es tampoco el tema. Igual manera, este es tangente line, no center point. Ok, es lo mismo. Y bueno, voy a dar los últimos 10 minutos para irnos a técnicas. Respiren, vayan al baño, tomen agua y vamos a la recta final. Antes de eso, ¿alguna duda, doctores? ¿Comentario? ¿No se durmieron? No, es mucha información. Está muy interesante todo eso. A mí me encanta todo esto, pero es agarrar el librito y estarle estudiando números y palpar y medir. Yo no lo hago, del diario. Ya lo haces como porque a lo mejor la de Ricketts, el Frankfurt, nada más, pero no se miden tanto los ángulos. Esto porque, insisto, mucho lo marca el programa, pero es como realmente deberíamos de hacer un análisis facial, que muy pocos lo hacemos. Y esa es la tendencia, doctor, en Colombia, en Brasil. Yo he visto los cursos que ofrecen, todo está enfocado en armonización facial y anatomía. Es correctísimo. Allá sí lo hacen. Yo tuve la oportunidad también de ir a un INCAS a Brasil y estuve tomando talleres allá con los brasileiros. O sea, esto se lo saben como nosotros el Padre Nuestro, así, o sea, me dejan, yo cuando llegué a México dije, no manches, no sé nada. Así me quedé, o sea, en cero. Sí, es cierto, doctora. La escuela colombiana es buenísima, les maneja mucho la anatomía. Yo realmente llevo un año como speaker con ellos. Estoy fascinado con todo esto y te vas adentrando más y más y más y más y más. Pero mi comparativa con México, es malo comparar, pero sí, Brasil nos lleva, la delantera es el primer lugar, segundo Colombia y nosotros México, pero México ya estamos llegando a competirle a Colombia. Y no es competencia, es trabajar todos en conjunto. A mí me encantan estos temas de compartírselos y que lo entiendan. Yo les digo, cuando fui alumno yo no entendía nada, o sea, así honestamente. Hasta ahorita lo empiezo a entender, pero porque ellos te lo explican de esta manera, así, vas agarrando el hilito hasta que ya lo entiendes. Y llega tu paciente y lo escaneas así, ya le haces su línea de Powell y todas las líneas, pero es cierto, doctora, tiene toda la razón. Y espero que ustedes sean expertos en todo esto también. Ahora con la Miss Universo mexicana que ganó, digo, bueno, yo estaba oyendo los comentarios en redes sociales y eso, y realmente, o sea, una de las jueces que salió a defenderla dijo, es que ustedes se centran, porque aquí hubo un periodista en Miami cubano, que me cae bien, pero esta vez sí se pasó, diciendo que le habían dado a la... ¿Cómo era posible que hubiera ganado la mexicana si era fea comparada con las demás? Entonces la jueza salió y dijo, ¿cómo es posible que tú digas eso si es latina? Pero aparte ya no tiene, lo que valoramos es el conjunto, la inteligencia. Una persona que tenía otras características dice, y las colombianas, las venezolanas, tienen cirugías. Y eso es algo muy arraigado sobre todo en las últimas generaciones. La colombiana de mi generación cuidaba mucho su cuerpo, más no su cara. Pero ahorita ya están cuidando todo. Exacto, es cierto. Y tienen ellos otra cultura de tunearse a más temprana edad, del cuidado. Son muchas. Y está bien, es válido. Nosotras estamos apenas empezando, las mexicanas. No, hay que aprender muchas